Ella solo estaba acompañando a su hijo a casa después del entrenamiento. Sin cámaras, sin multitudes, solo una madre tranquila con una camiseta y un niño de 10 años con un balón de fútbol bajo el brazo. Pero entonces aparecieron dos hombres, ruidosos, burlones, buscando a alguien a quien intimidar. Y cuando le pusieron las manos encima, ella ni siquiera levantó un dedo cuando el hombre la abofeteó allí mismo, a plena luz del día, con su hijo de 10 años mirando. Y cuando la multitud se quedó sin aliento, cuando el niño gritó y se aferró a ella no se defendió. Solo le susurró dos palabras a su hijo: quédate detrás de mí. Porque los hombres que pensaban que era solo una madre tranquila que se reía cuando no se defendía, no tenían ni idea de a quién estaban tocando. Pero cuando se movió, cuando sus manos hicieron lo que solo los operadores entrenados saben hacer, fue entonces cuando la multitud se dio cuenta. Ahora, antes de mostrarles exactamente cómo se desarrolló todo y el momento en que finalmente se dieron cuenta de que su madre era una Navy SEAL, dejen un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos están viendo. Denle a me gusta, suscríbanse y activen el icono de la campana, porque lo que ellos comenzaron, ella lo terminó. El estacionamiento fuera de Fairview Plaza siempre olía a hierba cortada y calor de motores a esta hora del día. La escuela había terminado. Los padres estaban fuera de la base. Y el sol de la tarde se inclinaba sobre los parabrisas y las cadenas de tiendas. No era el tipo de lugar en el que se esperara que ocurriera nada sorprendente. La teniente comandante Sienna Maddox salió de la tintorería con una bolsa de uniforme doblada al hombro y la sudadera con capucha de su hijo en la otra mano. Llevaba pantalones cargo de civil, una camiseta azul marino descolorida metida por dentro y gafas de sol de espejo que hablaban por ella. Su hijo Theo iba 2 pasos por delante, con un balón de fútbol bajo el brazo y manchas de hierba aún en la espinilla. Dijiste que después podríamos tomar un batido, dijo sin volverse. Lo dices como si lo hubiera olvidado, respondió Sienna, alcanzándolo con una media sonrisa. Pero también dijiste que hoy no harías entradas deslizantes durante el recreo. Se volvió sonriendo. No fue una entrada real, solo una desaceleración controlada. Esa no es una palabra que un niño de 10 años debería usar después de caer sobre el cemento. Cruzaron hacia la tienda de batidos de la esquina, pasando junto a una fila de coches aparcados y un par de adolescentes en monopatín que zigzagueaban entre los carros de devolución. El tipo de ritmo lento y pausado que se instalaba en todos los barrios residenciales adyacentes a la base entre las 16 y la hora de la cena. Nada urgente, nada peligroso, y sin embargo, sin parecer mirar, los ojos de Sienna recorrieron la zona. Ajustó ligeramente el paso al pasar de la sombra al sol. Se fijó en los skaters, vio la furgoneta con cristales tintados que seguía en marcha cerca del final del aparcamiento. Se fijó en el hombre que discutía con alguien por el altavoz del teléfono. 3 tiendas más abajo, y descartó cada una de ellas con la misma rapidez y la disciplina tranquila de la memoria muscular. Theo no se dio cuenta. Estaba en mitad de una frase sobre la feria de ciencias de su colegio cuando se detuvo para ajustarse los cordones de las zapatillas. Sienna instintivamente extendió el brazo para guiarlo de vuelta a su lado. Nada dramático, solo una posición protectora, sutil, constante, como si siempre estuviera rastreando vectores, incluso en tiempos de paz. La puerta de la tienda de batidos estaba abierta con una piedra pintada. Un cartel en una pizarra anunciaba una oferta especial de mango con demasiados signos de exclamación. Dentro había 3 familias delante de ellos. Una niña con aparatos ortopédicos pidió leche de avena. Un padre uniformado le dio a su hijo pequeño el último sorbo de batido de fresa y plátano. Ve a buscar una mesa junto a la ventana, dijo Sienna, dándole un golpecito en el hombro a Theo. Él se dirigió hacia la mesa de la esquina. Ella se quedó atrás para pedir. Mientras esperaba en la cola, una voz detrás de ella llamó su atención. Aguda, desdeñosa, joven. Muévete, señora. Sienna se apartó con calma, sin responder, lo justo para dejar pasar a 2 jóvenes de unos 20 años, con gorras de béisbol caladas
y desfilando con aire arrogante y colonia barata. No volvieron a mirarla, pero uno de ellos murmuró algo entre dientes, seguido de una breve risa. Ella no reaccionó, ni siquiera parpadeó, pero sí miró una vez hacia su hijo en la mesa, que seguía sonriendo, seguía a salvo. Sienna se volvió hacia el mostrador y esperó, porque se suponía que esa tarde iba a ser normal. Pero algo en su interior acababa de cambiar. Y si había algo que había aprendido en años de combate, viajes en convoy y terrenos hostiles, era la diferencia entre ruido y amenaza. Y esto no era ruido. Fuera de la tienda de batidos, el sol había bajado lo suficiente como para agudizar las sombras bajo los toldos y hacer que todos entrecerraran los ojos al salir. Sienna sostenía las dos bebidas, una de mango y fresa y otra de plátano con leche de avena, y estaba escaneando la acera cuando vio a Theo de pie en la esquina de la plaza, de espaldas a la pared, agarrando el balón de fútbol con más fuerza de lo habitual. Se movió rápido, pero sin prisas. El entrenamiento no le permitía hacer nada con pánico. Al acercarse lo oyó. Chico duro, decía uno de ellos, ¿crees que por ser un niño de mamá te libras de pedir perdón? Dos jóvenes se interponían entre Theo y el resto de la acera. Ambos tenían unos 20 años. Llevaban sudaderas holgadas, gafas de sol de espejo y zapatillas demasiado limpias como para haber pisado grava. No llevaban uniforme, ni eran de la zona, a juzgar por su acento, pero estaban llenos de algo parecido a un desafío. Sienna dio un paso adelante, dejó los batidos en el banco de hormigón junto a la jardinera y se interpuso entre su hijo y los dos hombres sin decir una palabra. Theo tampoco dijo nada, pero clavó los ojos en los de ella. Ella no se arrodilló, no lo abrazó, solo le puso una mano ligeramente sobre el hombro para sujetarlo. El más alto de los dos hombres cambió el peso de un pie al otro, sonriendo con aire burlón. Solo le hemos dicho que tenga cuidado, señora. Su hijo casi nos atropella como un perro callejero. Sienna habló con calma. Tiene 10 años, ustedes tienen 20. Adapten su postura en consecuencia. El segundo hombre, más bajo y delgado, se rió como si fuera una broma de bar. Ahora da órdenes. Sienna no se movió. No, les estoy dando una salida. Se miraron entre sí con una sonrisa burlona y luego miraron a Theo, que aún no se había movido. El chico parece asustado, dijo el alto. No lo está, respondió ella, pero está a punto de aprender lo que es una mala decisión desde 2 metros de distancia. El más bajo dio un paso adelante, no con determinación, sino con la arrogancia de alguien acostumbrado a fanfarronear. ¿O a quién vas a llamar a tu marido? La voz de Sienna no se elevó. No era necesario. Él ya no atiende estas llamadas, dijo, pero yo sí. Esto los hizo detenerse un instante. Pero ese era el peligro de los cobardes que fingían confianza. A menudo no sabían cuándo cambiaba el rumbo de las cosas hasta que ya era demasiado tarde. El alto se burló y se volvió hacia Theo. Quizás la próxima vez pidas perdón, chico. Extendió la mano. Quizás para acariciarle la cabeza. Quizás para golpear la pelota. Fue la primera vez que Theo se estremeció. Sienna se interpuso entre la mano y su hijo tan rápido que el hombre apenas se dio cuenta. Atrás, dijo con tono seco. El cambio fue microscópico, solo una postura. Enderezó los hombros, inclinó la cabeza 5 dedos hacia la izquierda y alineó los talones debajo de ella como una plataforma, pero fue suficiente para alguien que estuviera observando. Un hombre mayor sentado cerca de la panadería había estado observando desde el principio. Dejó su café sobre la mesa. Los dos hombres aún no se movieron. Seguían jugando. Theo levantó la vista. Mamá. Sienna no bajó la mirada, no rompió el contacto visual. Ponte detrás de mí, dijo, sin levantar la voz, sin enfadarse, solo con firmeza. Y en ese momento, el equilibrio de la calle cambió. La multitud no sabía por qué, pero los hombres estaban a punto de descubrirlo. La plaza se había quedado en silencio, como suele ocurrir en los lugares públicos cuando algo tenso comienza a tomar forma. Pero nadie sabe cómo terminará. La rueda de un cochecito chirrió en algún lugar detrás de la tienda de batidos. Un carrito de la compra chocó contra el bordillo. Incluso los skaters se habían detenido. Las tablas se inclinaban hacia los lados,
con la mirada medio fija en la lenta confrontación. El hombre más alto cambió el peso de su cuerpo, ahora divertido, envalentonado por la atención que se acumulaba en los bordes de la acera. Inclinó la barbilla hacia abajo, mirando a Siena como alguien mira un problema que cree inofensivo. «Eres muy seria para alguien que bloquea la acera», dijo. «Deja que tu hijo hable por sí mismo». «No es necesario», respondió ella con serenidad. «Y tú tampoco». El hombre fibroso resopló. «¿Has oído eso? Cree que está al mando». Theo apretó el balón de fútbol hasta que las costuras crujieron. Había encogido los hombros y bajado la barbilla, pero no había apartado la mirada de su madre. Conocía sus posturas, conocía esa quietud. Lo había visto antes, una vez cuando un desconocido le gritó en una tienda de comestibles. Otra vez cuando un perro se abalanzó demasiado rápido hacia él en el parque. Pero nunca había visto lo que tenían delante ahora. El hombre más alto volvió a dar un paso adelante, esta vez más cerca. Bajó la voz, todavía arrogante, pero con un tono defensivo. «¿Quieres respeto?», dijo. «Empieza por enseñar a tu hijo a mirar por dónde va». Siena no respondió al insulto. En cambio, miró brevemente a Theo. Sus ojos se suavizaron lo suficiente como para que él leyera lo que necesitaba. No era miedo, era una instrucción. Luego se volvió hacia el hombre. «Tienes dos opciones», dijo simplemente. «Te vas o te disculpas». El hombre fibroso se burló. «¿O qué?». Fue entonces cuando el hombre más alto volvió a acercarse, esta vez sin cuidado. Sus dedos rozaron el hombro de Theo con despreocupada arrogancia, del tipo que la gente usa cuando quiere recordar a alguien que no tiene miedo. Theo instintivamente dio un paso atrás. Siena se movió. Una mano agarró la muñeca del hombre lo suficiente como para detener el impulso, sin torcerla, sin golpearla, solo lo suficiente para interrumpirla. Pero la interrupción fue todo el permiso que él necesitaba para escalar. «No me toques», espetó, retirando el brazo bruscamente. La bofetada fue fuerte, con la palma abierta, impulsada más por la frustración y el ego que por la fuerza. Le golpeó en un lado de la cara. Todo se congeló. Se oyó un suspiro colectivo en la acera. Alguien jadeó. Una mujer cerca de la panadería se tapó la boca. Los skaters se enderezaron instintivamente. Theo gritó, «¡Mamá!». Pero Siena no se tambaleó, ni pestañeó. Solo giró ligeramente la cabeza por el impacto. Una tenue sombra roja se levantó donde había caído su mano. Ella no alzó la voz, no se precipitó hacia adelante, no cambió el tono. Dio medio paso hacia su hijo y le puso la mano suavemente sobre el hombro, colocándolo detrás de ella. «Quédate detrás de mí», dijo. No más alto que antes, solo con más precisión. Los dos hombres sonrieron con nerviosa bravuconería, confundiendo la quietud con la rendición. «Ya ves», dijo el más alto, girándose ligeramente, como si se dirigiera a un aplauso imaginario. «Solo un pequeño recordatorio. Eso es todo». El más delgado se rió. «Supongo que ahora te lo pensarás dos veces, ¿verdad?». Siena no dijo nada. Su postura cambió sutilmente. Los hombros se relajaron. La barbilla se niveló. Las manos se relajaron a los lados y el peso se asentó en los talones con un equilibrio deliberado. Pero Theo se dio cuenta. Vio cómo cambiaban sus ojos, cómo se alineaba su mandíbula. Y, por primera vez en su vida, algo hizo clic en su interior. Su madre no estaba confundida, no tenía miedo, estaba calculando, y todos los que miraban podían sentirlo, aunque aún no lo entendieran. El momento después de la bofetada se alargó, como si toda la plaza esperara una tormenta que no se había anunciado. Pero no era una tormenta. Era algo más silencioso, algo exacto. Y los hombres que estaban frente a ellos estaban a punto de darse cuenta de por qué su silencio no era debilidad. Durante unos segundos suspendidos, nadie se movió. La brisa apenas tocaba las hojas sobre el toldo de la plaza. Una paloma aleteó desde el canalón de un tejado y aterrizó en algún lugar lejano. El único sonido era la respiración de Theo, rápida y superficial, escondido detrás de su madre como una sombra. Los dos hombres seguían sonriendo, pero cada vez menos. No era evidente, no se estaban retirando, solo estaban inseguros.
La bofetada había sido su ventaja, y no esperaban que allí arriba todo estuviera tan tranquilo. A su alrededor, los transeúntes ya no se limitaban a mirar. Ahora sostenían sus teléfonos, sin levantarlos, sin grabar todavía, pero desbloqueados. «Listo», le susurró una mujer a su pareja. «¿Deberíamos llamar a alguien?» «¿A quién?», respondió él. «Creo que ellas se van a encargar». Detrás del banco, cerca de la tienda de batidos, el hombre mayor de antes, un jefe jubilado, a juzgar por su postura, se ajustó la gorra y se inclinó ligeramente hacia adelante. No estaba interviniendo, estaba observando atentamente. El hombre más alto dio otro paso atrás, como si estirara los brazos, fingiendo indiferencia. «¿Vas a decir algo, señora?», preguntó. Los ojos de Siena no se movieron, su respiración había cambiado. No era más fuerte ni más rápida, solo más profunda, el diafragma regulado, el tipo de respiración que toma un francotirador antes de disparar, el tipo de respiración que usa un buceador cuando cada segundo cuenta. Theo se dio cuenta, observó cómo se relajaban sus hombros, sin encorvarse, solo desenrollándose, como si estuviera soltando algo que nadie más podía ver. El hombre fibroso la miró entrecerrando los ojos. «¿Eres buena en yoga o algo así?». Ella parpadeó una vez, lentamente. «No te conviene saberlo», dijo. Él se burló de nuevo, ahora más alto, tratando de aparentar valentía ante una multitud que ya no se reía. «Prueba algo entonces, vamos. ¿Quieres quedarte ahí parada como si fueras de acero?». «Veamos». El hombre más alto intervino, con voz tensa. «Sí. ¿Crees que eres intocable porque todo el mundo te está mirando? Devuélveme el golpe. Adelante». Siena no respondió. No se movió hacia ellos, pero tampoco se quedó quieta. Sus pies se desplazaron ligeramente. Su peso se inclinó. Sus caderas se movieron medio grado. Una docena de ajustes microscópicos que ningún civil notaría, pero que cualquier persona entrenada reconocería inmediatamente. Theo lo sintió. Ella no tuvo que decir una palabra. Instintivamente, dio medio paso atrás, sosteniendo la pelota con ambas manos como si fuera a anclarlo. No le tenía miedo, le tenía admiración. «Mamá», susurró. Ella inclinó la cabeza lo suficiente para que su voz le llegara a él sin que nadie más la oyera. «Mantén los ojos abiertos», dijo. «No apartes la mirada». No era una lección, era un permiso. En el borde de la multitud, un hombre uniformado, de seguridad de la base o tal vez fuera de servicio, se había adelantado en silencio. Tampoco hablaba, pero ahora observaba su postura, con la cabeza ladeada como hacen los soldados cuando estudian el terreno. El hombre más alto negó con la cabeza, tratando de disipar la extraña tensión que se respiraba en el ambiente. «Esto es una estupidez», murmuró. «Ella no va a hacer nada». El delgado miró hacia Siena, con voz más alta, casi burlona. «Solo es postura, señora, no asusta a nadie». Ese fue el momento en que cambió la señal final. No para ellos, sino para todos los demás, porque nadie que estuviera mirando creía eso ya. El más alto se movió primero, porque los cobardes siempre se mueven cuando creen que aún tienen la ventaja. Volvió a extender la mano, esta vez no hacia el niño, sino hacia el hombro de ella. Una demostración de dominio, del tipo destinado a recalcar un punto para recordar a la multitud que la bofetada anterior no había hecho sangre. Sus dedos estaban a medio camino de tocarla cuando ella rompió su postura. Sin advertencia, sin pausa. Siena giró su cuerpo lo suficiente como para redirigir su centro de gravedad, atrapando su brazo con un paso pivotante, controlado, utilizando su propio impulso para enviarlo girando con fuerza contra el cemento. Su cuerpo golpeó el suelo con más fuerza que su mano. Se oyó un murmullo de sorpresa. Una mujer gritó. Antes de que su compañero pudiera reaccionar, ella volvió a cambiar de postura. 2 pasos adelante, con el antebrazo alineado con la línea central, interceptando su instintivo golpe. Bloqueó, redirigió y utilizó un paso bajo y amplio para desequilibrarlo. Él tropezó hacia atrás contra el bordillo, cayendo con fuerza sobre el codo y gritando. Ninguno de los 2 hombres resultó herido, pero ninguno podía mantenerse en pie sin replantearse todo lo que creían saber sobre la mujer que tenían delante. Siena no avanzó.
No adoptó ninguna postura. Se quedó entre ellos y su hijo, tranquila, serena, respirando con calma. El más alto gimió y se giró sobre su costado. ¿Qué demonios? Ella lo interrumpió con 3 palabras. Aquí has terminado. El más delgado empezó a levantarse de nuevo, con el rostro enrojecido por una mezcla de dolor y confusión. ¿Crees que puedes simplemente? No le dejó terminar. Atrás. Su voz no era alta, pero era definitiva. Le detuvo más rápido que una sirena. A su alrededor, los teléfonos estaban grabando. La multitud había formado un semicírculo, madres con cochecitos, adolescentes paralizados a medio trago. Un barista de la tienda de batidos medio fuera de la puerta con una mano sobre el delantal. Ninguno de ellos parecía divertido, porque lo que acababan de ver no coincidía con lo que esperaban. El hombre mayor cerca del banco finalmente se puso de pie, con los brazos cruzados. Bueno, ahora, dijo en voz baja. Eso fue de aficionado. Los 2 hombres derribados se sentaron aturdidos en el cemento, parpadeando hacia el cielo como si el sol los hubiera traicionado. Ya no hablaban. Siena ajustó su peso, sus ojos escudriñaban la zona, calculando los riesgos. Su pulso seguía siendo bajo. Su postura seguía siendo neutral, como dicta el manual. Detrás de ella, Theo no se había movido, pero ya no tenía miedo. Su pequeña voz rompió el silencio, apenas por encima de un susurro. Mamá, ¿dónde aprendiste eso? Ella giró ligeramente la cabeza, lo justo para establecer contacto visual. En el trabajo. Una pareja al fondo de la multitud se rió, sin saber muy bien si era seguro hacerlo. El hombre fibroso volvió a intentar levantarse, esta vez con menos ira y más incredulidad. ¿Estás loca o qué? Siena no lo miró, pero su voz le llegó como una orden que aún resonaba desde la cadena de custodia. Intenta cualquier otra cosa y lo siguiente que sentirás será arrepentimiento, no dolor. Fue la forma en que lo dijo lo que lo detuvo, no como una amenaza, sino como una promesa. Se dejó caer de nuevo en la acera y apartó la mirada. La multitud ya no miraba a los 2 hombres. La miraban a ella, no por el drama, sino por la prueba. Y ella no les dio ninguna, sin sonrisas, sin burlas, sin gloria. Simplemente volvió junto a su hijo, cogió el vaso de batido que estaba en el banco y se lo entregó. Theo lo cogió con ambas manos. Todavía está frío, dijo, como si eso importara de alguna manera. Siena asintió. Eso es porque me he movido rápido. Y en algún lugar detrás de ellos, el más alto finalmente se dio cuenta. Ella no había contraatacado. Lo había controlado todo desde el principio. Pasaron casi 30 segundos antes de que alguien de la multitud volviera a hablar. Y cuando lo hicieron, no fue en voz alta. Un hombre con una camiseta gris de la Marina, apoyado en una farola, asintió lentamente, casi para sí mismo. Luego lo dijo, no a los hombres en el suelo, ni siquiera a Siena, sino lo suficientemente alto como para que el heredero lo oyera. Esa no es cualquiera. Es una Navy SEAL. No era una suposición, era un reconocimiento. Del tipo que no venía de YouTube ni de rumores. Él había visto ese tipo de movimientos antes. Quizás en entrenamiento, quizás en despliegues, quizás en las mujeres que tenían que ser el doble de precisas para que se las considerara la mitad de competentes. Pero cuando lo dijo, nadie en la multitud lo cuestionó porque en el fondo ya lo sabían. Siena no se había defendido. Había controlado toda la situación con una moderación quirúrgica. Y ahora el silencio no era confuso. Era reverente. El hombre fibroso seguía sentado en el bordillo, con la capucha medio quitada, como si no pudiera decidir si quería parecer más grande o desaparecer. El más alto ahora estaba callado, arrodillado, frotándose las costillas sin mirarla. Lo sabían. Aunque aún no supieran la palabra para describirlo, lo sabían. Theo estaba ahora junto a su madre, con la mirada fija en la multitud. La gente ya no miraba fijamente. Solo se estaban adaptando, recalculando quién era ella realmente. ¿Es cierto? Preguntó en voz baja. ¿Lo que dijo ese tipo? Siena no respondió de inmediato. Respiró lentamente, observando cómo una madre llevaba a su hija hacia el coche, susurrándole algo que la niña recordaría en los años venideros. Finalmente, Siena miró a su hijo.
Su voz era más tranquila que en toda la tarde. Sí. Theo la miró fijamente. «Eres una Navy SEAL». Lo era. ¿Durante cuánto tiempo? Un tiempo. Abrió la boca como si fuera a preguntar más, pero las palabras se le atascaron en algún lugar entre el asombro y algo más profundo. Miró hacia los dos hombres, ahora completamente marginados, sin ganas de seguir actuando. «Te golpearon», dijo. Ella asintió una vez. Cometieron un error. Él dudó. «Podrías haberles hecho algo peor. Podría haberlo hecho», dijo ella. «Pero entonces no sería tu madre. Solo sería alguien que lucha». Theo bajó la vista hacia su batido. Luego volvió a levantar la vista. «No te defendiste. No tuve que hacerlo», respondió ella, «porque no estaba allí para ganar». «Entonces, ¿para qué?». Ella lo miró con serenidad. «Para enseñar». Al otro lado de la acera, el hombre mayor con la camiseta de la Marina dio un paso adelante. Levantó dos dedos a la altura de la frente en un saludo seco y silencioso. Nada exagerado, solo dos personas que entendían el peso que había detrás. Siena le devolvió un sutil gesto con la cabeza, no por orgullo, sino por respeto. La multitud comenzó a dispersarse de forma natural, como una marea que se retira tras un oleaje. Nadie aplaudió, nadie hizo ruido, pero nadie lo olvidó. Y los dos hombres que antes se habían erguido con burla, ahora se sentaban en silencio. No pidieron ayuda, no exigieron una disculpa, porque la mirada de Siena les decía que tenían suerte de que la lección hubiera llegado con moderación y sin remordimientos. El coche patrulla se detuvo con las luces encendidas, pero sin sirena, con los neumáticos crujiendo lentamente sobre el bucle de ladrillos rojos de la plaza. No la había llamado Siena, ni ningún miembro de la multitud. Solo un empleado de la farmacia vecina que había visto el empujón, oído la bofetada y decidido llamar sin esperar a ver cómo terminaba. Dos agentes salieron del coche, uniformes azules estándar de la comisaría suburbana, no militares, un hombre y una mujer, alertas, pero no agresivos. Sus ojos recorrieron la zona. Primero hacia los dos hombres que seguían sentados en el bordillo, luego hacia Siena, que estaba de pie tranquilamente junto a su hijo, que no había soltado el batido. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó el agente. Siena no respondió primero. «Ha sido el hombre de la camiseta de los Marines. La señora ha calmado la situación», dijo, señalando a la pareja que yacía en el suelo. Estos dos se acercaron a su hijo. Ella intervino. Ellos se pusieron agresivos. Ella respondió con precisión. La agente miró de él a Siena. «Usted es la que recibió el golpe». Siena asintió con la cabeza. «¿Alguna lesión?». «No». El hombre más alto que yacía en el suelo gruñó. «Ella me tiró al suelo». El Marine se rió suavemente. «No, hijo, tú te tiraste. Ella solo dejó que la gravedad hiciera su trabajo». Los agentes se acercaron a Siena y Theo. «Señora, necesitaremos su nombre para el informe», dijo la agente con amabilidad. «Los testigos ya han dicho que usted no provocó nada». Pero Siena sacó su identificación sin decir nada y se la entregó. La agente la miró y levantó ligeramente las cejas. «¿Teniente comandante?», preguntó. «Grupo de operaciones especiales retirado, residentes locales en la base». El otro agente parpadeó. «¿Es usted Navy SEAL?». Siena asintió con la cabeza. «Ex». Ambos se miraron. Luego volvieron a mirar a los hombres en la acera y el más delgado intentó hablar. «Ella no lo dijo desde el principio». «No debería haber sido necesario», murmuró el Marine detrás de ellos. Los agentes actuaron ahora de forma metódica. Tomaron declaración. Varios transeúntes se adelantaron y ofrecieron resúmenes breves pero coincidentes de lo que había sucedido. Sin exageraciones, solo hechos. Ella les advirtió, les dio oportunidades. Ellos tocaron primero a su hijo. Ella no empezó. Una mujer entregó un archivo de video que ya había enviado a su teléfono. El agente se volvió hacia Siena cuando la escena se calmó. «¿Desea presentar cargos?». Siena miró a Theo. Sus ojos se habían estabilizado. El miedo anterior había sido sustituido por algo más profundo. «Comprensión». Volvió a mirar a la agente. «No», dijo. «No necesito que los acusen. Necesito que recuerden». Los agentes hicieron una pausa. Entonces, la mujer dijo. «Entendido».
Theo tiró de la camisa de su madre. ¿Por qué no? Ella se arrodilló por primera vez en toda la tarde, con una rodilla en el pavimento, a la altura de los ojos de su hijo. Porque si alguna vez vuelven a intentarlo, dijo en voz baja, con alguien que no pueda detenerlos, no habrá ninguna lección que aprender. Theo asintió lentamente. Ella se puso de pie de nuevo, erguida, serena, imperturbable. El hombre más alto la miró, sin enfado, sin actitud defensiva, solo consciente. Por primera vez en todo el día parecía reconocer con quién había estado hablando. El Marine se acercó en silencio y le ofreció a Siena un trozo de papel doblado. ¿Qué es esto?, preguntó ella. ¿El Consejo Local de Recursos para Veteranos? Hacemos trabajo comunitario. Si alguna vez quiere dar una charla en la escuela o ser mentora, estaríamos orgullosos de contar con usted. Ella lo aceptó con un gesto de asentimiento. Lo pensaré. Los agentes acompañaron a los dos hombres hasta el coche patrulla. No estaban esposados, pero el silencio que los rodeaba era tan denso que no hacía falta el acero para sentir las consecuencias. Cuando se alejaron, la pequeña multitud se dispersó por completo y la plaza volvió a su bullicio habitual, solo que ahora con un tono diferente, más tranquilo, más alerta, porque acababan de presenciar algo poco habitual. No era fuerza ni venganza, sino control. La plaza se había vaciado casi por completo cuando Siena y Theo comenzaron a caminar de nuevo. Nadie los detuvo, nadie les hizo preguntas, y sin embargo, todos los transeúntes les saludaban con un sutil movimiento de cabeza, uno de esos raros gestos de reconocimiento entre desconocidos que acababan de presenciar algo para lo que no tenían palabras. Theo se mantuvo a su lado, con su batido en una mano y el balón de fútbol bajo el otro brazo. Ahora caminaba más despacio, no por cansancio ni por miedo, sino porque estaba pensativo. Al principio no hablaron. Siena no notaba el silencio. Nunca lo había notado. Caminaba como luchaba, con mesura, alerta, presente. Theo rompió finalmente el silencio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella no le preguntó a qué se refería. Lo sabía. ¿Qué era una foca?, preguntó. Él asintió. ¿O que podías hacer todo eso? Luchar, mantener la calma, todo. Ella esbozó una leve sonrisa sin bajar la mirada. Porque no soy así todo el tiempo. Es solo lo que he entrenado para hacer cuando es necesario. Pero ese tipo te golpeó. A mí me han golpeado antes, dijo ella. ¿No te enfadaste? Siena respiró hondo y respondió con cautela. Me puso en alerta. No es lo mismo que enfadarse. Theo bajó la mirada. Pensé que le devolverías el golpe inmediatamente. Podría haberlo hecho, dijo ella, pero entonces él no habría aprendido nada. Y tú tampoco. Theo la miró, con los ojos más claros que en todo el día. No intentabas ganar. No, dijo ella. Intentaba mostrarte en qué no debes convertirte. Pasaron junto al banco vacío donde habían dejado los batidos. El sol se había ocultado tras la línea de tejados lejana, proyectando ahora largas sombras a lo largo de la avenida. Siena ajustó su paso para que Theo se mantuviera justo delante, observando sutilmente su forma de comportarse. No parecía conmocionado, parecía más mayor. Llegaron al coche y Siena lo abrió con un pitido del mando a distancia. Le abrió la puerta trasera, esperó a que se sentara y luego le entregó la última servilleta que le quedaba en el bolsillo. Él se limpió las manos y se inclinó hacia adelante mientras ella cerraba la puerta. Antes de que ella se sentara en el asiento del conductor, él volvió a hablar. ¿Se lo vas a contar a alguien? Ella se detuvo con una mano en la manilla de la puerta. No, dijo ella, pero creo que ellos ya lo han hecho. La sonrisa que se dibujó en su rostro no fue amplia, pero fue del tipo que perdura. Porque por primera vez en su vida, comprendió algo que la mayoría de los niños no comprenden hasta mucho más tarde. Su madre no era solo la que le preparaba el almuerzo, firmaba sus permisos y le decía que se pusiera el casco. Era alguien a quien la gente subestimó una vez y nunca más volvió a hacerlo. Siena se deslizó en el asiento del conductor, miró por el espejo y arrancó el motor. Al salir de la plaza, lo último que vio fue al hombre de la camiseta de los Marines todavía de pie, fuera de la panadería, mirándolos marcharse. No saludó con la mano, pero asintió con la cabeza una vez. Ella también.
y luego siguió conduciendo. ¿Habrías mantenido la calma si alguien te hubiera agredido delante de tu propio hijo? ¿Crees que la verdadera fuerza se demuestra a través del control o la represalia? Deja tus respuestas en los comentarios. Los leo todos. Y si esta historia te ha recordado cómo es la verdadera disciplina, dale al botón de me gusta. Asegúrate de estar suscrito y de tener activado el icono de la campana para no perderte ninguna misión. Comparte este video con alguien que todavía piense que el silencio significa rendirse. Y ya que estás aquí, no te vayas todavía. Nuestras próximas operaciones ya están en tu pantalla. Míralas ahora y nos vemos mañana, a la misma hora, en el mismo lugar.